Bienvenidos a Católicos para Católicos. Les hablan sus anfitriones Jesse Romero y Luis Román. Y en el día de hoy vamos a estar hablando, todavía tenemos que hablar de la guerra, así que vamos a hablar un poco sobre cómo van las cosas, pero sobre todo Jesse nos va a estar hablando de la aparente afirmación de que parece que Irán ha estado en un acuerdo con Estados Unidos sobre las armas nucleares. Vamos a ver si eso es cierto o no, qué se ha dicho, qué es lo que está pasando con eso y qué podemos esperar. Y además de eso, vamos a estar hablando un poco del americanismo. Es algo que el Papa León XIII le escribió a los obispos en aquel tiempo, al cardenal aquí en los Estados Unidos, se me olvidó el nombre del cardenal, arzobispo, perdón, de Baltimore, James Cardinal Gibbons, al arzobispo de Baltimore, no al cardenal, al arzobispo. Cardenal James Gibbons. Fue la carta dirigida del Papa León XIII, donde él aborda el tema del patriotismo y ciertas cosas que estaban sucediendo en Estados Unidos en aquel tiempo y cómo el católico se debe primero siempre al Papa, a la autoridad de la Iglesia y a Dios, y cómo esto del americanismo no necesariamente es malo siempre. Entonces, pues, todo eso lo vamos a hablar hoy. Jesse, ¿cómo estás? Bienvenido aquí otra vez a nuestro podcast. That's right. Gracias, Luis. Qué bueno estar aquí otra vez contigo. Gracias. Quiero hablar un poquito sobre, estamos ya casi entrando, tenemos más de 50 días, casi entrando ya a los 60 de la guerra con Irán, y President Trump afirma que Irán ha acordado no tener armas nucleares. El presidente declaró a los periodistas que Irán había acordado no desarrollar ni poseer armas nucleares y anunció un alto el fuego de 10 días entre Israel y el Líbano. En declaraciones a los periodistas a las afueras de la Casa Blanca, Trump dijo que es muy importante que Irán no tenga armas nucleares y lo han aceptado. Irán lo ha aceptado y lo ha aceptado de forma muy contundente. Trump también dijo que Irán ha accedido a devolvernos el polvo nuclear que se encuentra bajo tierra a causa del ataque que realizamos con los bombarderos B-2. Y añadió que Estados Unidos tiene una muy buena relación con Irán en este momento, lo que en su opinión se debe a una combinación de aproximadamente 5 semanas de bombardeos y un bloqueo muy poderoso. El bloqueo es quizás más poderoso que los bombardeos. Si quieren saber la verdad, añadió Trump, refiriéndose al bloqueo estadounidense de los puertos iraníes en el estrecho de Hormuz. El bloqueo comenzó el 13 de abril tras el fin de las conversaciones de alto al fuego en Islamabad, Pakistán. Y durante su encuentro con los periodistas, el presidente Trump también dijo que el alto fuego con Irán, que expira el 22 de abril, podría prorrogarse si fuera necesario, aunque expresó su confianza en que no sería preciso. No sé si tendremos que hacerlo, lo ideal sería no hacerlo, pero si fuera necesario, lo haría, dijo y añadió después. Irán quiere llegar a un acuerdo y estamos tratando muy bien con ellos. Trump también advirtió que se reanudarán los combates si no se llega a un acuerdo con Irán. Y la próxima ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán podría tener lugar probablemente esta semana, dijo el presidente Trump, cuando se le preguntó si viajaría a Pakistán, donde se celebraron negociaciones el fin de la semana pasada para ultimar un acuerdo. Trump dijo que estaría dispuesto a realizar el viaje. Yo iría a Pakistán. Si Pakistán ha sido genial, han sido muy buenos. Islamabad podría ir, sí. Si el acuerdo se afirma en Islamabad, podría ir, dijo refiriéndose a la capital de Pakistán. El presidente Trump declaró el 16 de abril que Israel y Líbano habían acordado un alto el fuego de 10 días para detener los combates entre el ejército israelí y el grupo militante Hezbollah, respaldado por Irán en Líbano. La tregua
entrará en vigor a las 5, dijo Trump en una publicación de Truth Social, y agregó que tuvo una excelente conversación con el primer ministro Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente libanés Joseph Aoun. En una publicación posterior, Trump dijo que planea invitar a los líderes a la Casa Blanca para las primeras conversaciones significativas entre Israel y Líbano desde 1983. Y finalmente, el mercado bursátil estadounidense volvió a subir el 16 de abril tras alcanzar máximos históricos el día anterior, gracias a la esperanza de los inversores de que la guerra con Irán esté a punto de terminar. Luis, ¿comentario? Pues mira, me tenía la duda con esto de no sé qué has escuchado de lo del polvo nuclear. Eso a mí me parece interesante porque no sé cómo se hace eso, cómo van a hacer esa transición de mover eso. Debe ser un proceso costoso, pero sacarlo de allí, traerlo, me imagino yo, a Estados Unidos, o yo no sé, a una de estas bases de Estados Unidos. Y la otra parte es, ¿tú crees que sí se hará cierto que Irán esté aceptando realmente no tener nada nuclear o están mintiendo? ¿Qué tú crees? Está difícil, Luis. ¿Sabes por qué? Porque Irán es una teocracia. Ellos creen que Dios guía el gobierno. Y eso es muy peligroso cuando alguien cree que su país es una teocracia. Y el segundo punto es que en el Corán, que es el libro de los musulmanes sagrado, pero no es sagrado para nosotros porque no es un libro sagrado. En el Corán, los musulmanes tienen una enseñanza que se llama, en árabe se llama taqiyya, no taco, taqiyya. Taqiyya quiere decir en árabe que puedes mentir al infiel. Tú y yo, para un musulmán, somos infieles porque no creemos como ellos creen en Alá. Y por lo tanto, para ellos, su libro sagrado les dice que ellos pueden mentir a un infiel para avanzar la causa de Islam. Por lo tanto, siempre cuando entramos en negociaciones con esos tipos, sabemos que no estamos hablando con personas que tienen un corazón y un alma cristiano. Un alma cristiano, nosotros tenemos esa convicción cuando decimos una mentira. Empezamos nosotros, la conciencia nos molesta, pero para ellos no. Por lo tanto, Luis, no estoy seguro si podemos nosotros confiar lo que dicen. Lo que yo veo aquí, no sé qué tú piensas de esto, Jesse, con Gaza, por ejemplo, pues eso ya básicamente pues se controló, bueno, no quiero decir se controló, pero sí habían terroristas ahí en esa zona, todo lo que vea está pasando. Israel hace lo que hizo, que ya hemos hablado aquí, que no es que estemos 100% de acuerdo con lo que pasó ahí. A mí me da mucha pena y lástima, especialmente los inocentes que han sido desplazados de Gaza. Pero esa zona ya como que eso se calma, bueno, más o menos está calmado. Sí. No voy a decir que está calmado 100%. Entonces, Irán pareciera que no, obviamente Irán es un país más grande. Entonces, ¿tú crees que tal vez ahora la atención de Israel, o sea, en vez de estar en Irán, se va a mover ahora para el Líbano, que es donde ahora creo que ahora también están atacando? Se parece que eso es lo que está pasando. Y Luis, la cosa que con el gobierno de Irán es que ellos respaldan económicamente el terrorismo en otras partes. Eso es lo que los hace peligroso a este país. Ellos, hay tres grupos que ellos respaldan económicamente y promueven. Son las tres H's: los Houthis, Hezbollah y Hamas, tres H's. Y por lo tanto, ese es el peligro con Irán. Es que ellos están peleando y atacando en diferentes partes. Se está haciendo con el peso de Irán, pero están usando otras personas como sus títeres. Sí, no, definitivamente hay que ver qué sucede, porque de verdad que todos los días dicen una cosa, pasa algo,
Ahora estamos con esta batalla que parece una batalla naval, donde nos están dejando pasar barcos y le tiran bombas a uno y el otro y yo no sé qué. No, de verdad que yo no sé ni qué pensar, no sé ni qué esperar, de verdad. Hay que pedirle mucho a Dios y que ilumine al presidente también, porque sí, el precio de la gasolina sigue alto. Vamos a seguir sintiendo, es como un efecto dominó, que todavía lo que llevamos es meses. Pero al pasar más el tiempo, yo creo que vamos a empezar a ver un incremento en los precios de otras cosas. Y ahí es donde el hombre común, ¿verdad? Como tú y yo, ¿verdad? Que uno tiene su familia y pues sí, nos importa todo esto, pero al final del día lo que nos interesa también es poder sostener a nuestra familia, tener que comer, no pagar el doble por huevos, el triple por la leche, o lo que sea, ¿verdad? No queremos eso. Esperemos Dios que no lleguemos a esa situación, ¿no? Sí, pues Luis, tú me mandaste un documento de un papa muy, muy importante y muchas personas nunca han escuchado de ese documento. ¿Quieres introducir ese documento? Sí, claro que sí. El Papa León XIII, para los que no lo conocen, al Papa León XIII, ahorita pongo una foto en la pantalla, pero el Papa León XIII es el mismo que compuso la oración del exorcismo, invocando al Arcángel San Miguel. También la versión corta que siempre rezamos, ¿verdad? En el rosario y en las oraciones. Así que es un Papa, no es santo, pero es un Papa muy respetado, muy querido, y pues hizo un trabajo espectacular. Denunció la masonería, denunció el modernismo también, fue muy mariano. Con el pontificado de él fue que se descubrieron los escritos de San Luis María Griñón de Montfort sobre la Virgen María, y él envía esta carta al cardenal James Gibbons aquí en los Estados Unidos, y se llama así, se llama Carta Apostólica del Papa León XIII a su eminencia cardenal James Gibbons sobre el americanismo. Y uno dice, ¿qué rayo es el americanismo? ¿De qué está hablando el Papa? La carta es un poco extensa, yo no la voy a leer completa, pero sí la carta habla de este movimiento. Acuérdense, estamos hablando, esto fue enviado, déjenme ver aquí la fecha al final, para irme exacto, fue en 1899. Para esa época todavía no había pasado las guerras mundiales. Estamos hablando de un tiempo donde Estados Unidos ya tiene una población de católicos bien grande. Baltimore es como esa sede, por eso se conoce tanto el catecismo de Baltimore. Tenemos la zona de Maryland, ¿verdad? Que el nombre, Maryland, la tierra de María. Toda esa zona del área de Estados Unidos y en otros lugares también, también por los mismos irlandeses que son mayormente católicos, los italianos. Pues hay una población de católicos bien grande. Y el Papa tenía la preocupación de que comienza a surgir un espíritu de patriotismo con Estados Unidos y de alianza y fidelidad al gobierno de Estados Unidos, a lo que profesan, ¿verdad? Y ustedes saben aquí cuando se recita el himno y se habla y se canta, ¿verdad? The land of the free, la tierra de los bravos, de los libres, y hay un patriotismo bien grande arraigado en Estados Unidos, lo cual él habla de esto en el sentido de que si nada de lo que pide el país contradice lo que la iglesia pide o Dios enseña, no hay problema. Pero que el católico siempre tiene que tener en cuenta que la fidelidad primero de los católicos es para Dios y para su iglesia católica con su vicario en Cristo. Así que es lo que dice el Papa. Entonces, lo que quiere es recordarle al cardenal, que le recuerde a los católicos, sí está bien que participen de estos movimientos, que estén ayudando al país, un país que no es católico en su mayoría, pero no se olviden que ustedes primero se deben a la iglesia católica y primero se deben al Papa, ¿verdad? Al Papa y a Dios, ¿verdad? A la autoridad de lo que la iglesia enseñe. Y básicamente eso es un resumen, ¿verdad? De lo que él dice o pide a los americanos. Entonces, yo quise traer esto a colación, Jesse, porque tú sabes que hemos hablado un poco en el programa de esta división, lamentablemente, que hay ahorita mismo entre los cristianos, y hago así con los dedos, cristianos, ¿verdad? Porque estamos hablando ya de todos los cristianos, no solo los católicos, que somos los verdaderos cristianos, ¿verdad? Todos los cristianos. Pues ahorita mismo con esto de la guerra, con lo de Israel,
la manera en que los católicos siempre el cristianismo ha interpretado el nuevo pueblo de Dios, pues lo que hay es casi como una división, y a veces yo creo que hay católicos también incluso que sienten que tienen que estar a favor de lo que su país diga, y pues tiene que haber un balance, porque si el país comienza a tener, incluso citando la Biblia, una cierta creencia en unas cosas que no son correctas, mi lealtad primero debe ser hacia la iglesia. Entonces, por eso fue que te traje el tema. No sé si quieras abundar algo sobre este patriotismo que hay ahorita, que lo que yo veo aquí en Estados Unidos es que lamentablemente el Partido Republicano, pidámosle a Dios que ese no sea el caso, pero lo que veo es que se están afiancando más en los protestantes, en las iglesias evangélicas, y en el sionismo, ¿verdad? Que es el sionismo cristiano, como le llamamos. Y lamentablemente eso ya es algo que puede traer conflicto para nosotros los católicos, que nos debemos primero a Dios. ¿Qué piensas de eso, Jesse? Sí, pues los protestantes son la mayoría en este país. Si acumulas todas las sectas, las denominaciones, ellos son como 200 millones de la población en este país. Nosotros somos como los católicos, somos la religión cristiana más grande y la verdadera, obviamente. Somos nosotros como 70 millones. Por lo tanto, hay como 3 veces más protestantes de que hay católicos en este país. Por lo tanto, siempre, y también todos los fundadores de este país, todos eran protestantes o masones. Yo creo nomás había uno de los fundadores iniciales que fue católico, uno de 55, yo creo. Por lo tanto, vivimos en un país protestante, pero es un país muy que sí respeta nosotros aquí tenemos libertad religiosa en los Estados Unidos, pero sí, todos los presidentes, yo diría, se acomodan más o tienen más tendencia a los protestantes. Siempre hay más protestantes como consejeros o protestantes que son que son las personas que los dirigen espiritualmente. Eso siempre ha pasado, no es algo nuevo. Ahora, esta carta escrita por el Papa León XIII se llama Testimonio de Benevolencia. Y en esta carta, el Papa León XIII, él escribe con cariño y admiración a este país nuevo por el vigor y el progreso de la fe católica en América. Pero al mismo tiempo, como dijiste tú, levanta una voz de alerta contra un peligro que empezaba a insinuarse. Y eso fue llamado americanismo o la herejía de americanismo. Ahora, ¿qué es el americanismo que condena el Papa León XIII hace 100 años? Poco más de 100 años. No se trata de amar a América ni de valorar sus libertades legítimas. Se trata de una tendencia equivocada que proponía adaptar la doctrina católica y la disciplina de la iglesia a los gustos y costumbres para hacerla más atractiva a los no católicos. Y algunas ideas que circulaban en ese tiempo eran, hay como 5 que yo noté. Número 1, que la iglesia debía ser más liberal y ceder en ciertos puntos doctrinales para acercarse al mundo moderno. El segundo punto es que la dirección del Espíritu Santo se recibiría directamente en el alma sin necesidad tan grande del magisterio externo de la Iglesia Católica. Esa es una noción más protestante. Número 3, que las virtudes activas eran superiores a las virtudes pasivas. Las virtudes activas son como acción o iniciativas. Las virtudes pasivas son como la obediencia, humildad, mortificación. El punto número 4 es que la vida religiosa con votos era menos útil en los tiempos modernos porque limitaba la libertad. Y finalmente el quinto punto, que había que cambiar métodos y disciplinas eclesiásticas
para adaptarlas al espíritu de la época. Por lo tanto, él estaba hablando en contra del modernismo. Y Papa León XIII, él respondió con claridad y firmeza en ese documento que la doctrina católica no se negocia. No estamos aquí para negociar. El depósito de la fe no es una filosofía humana que pueda perfeccionarse o recortarse según las modas del siglo, el país. El depósito de la fe es un tesoro divino que la iglesia debe custodiar intacto e infaliblemente y declarar. Y el Papa León XIII, recuerda que la verdadera libertad no es licencia ni rebelión contra la autoridad que Cristo fundó sobre Pedro, y debe permanecer una y romana. ¿Comentarios, Luis? Sí, no, que bien lo explicaste súper bien, gracias, de verdad que sí. Que yo traté de hacer un resumen, pero no, creo que no hice tan buen trabajo como que tú acabas de hacer. Ahora, una de las cosas que él dice es que ahí, dándole eco a lo que tú acabas de decir, dice aquí, casi al final, dice, así pues, por todo lo que acabamos de decir, es evidente, querido hijo nuestro, que no podemos aprobar aquellas opiniones que en conjunto son llamadas por algunos con el nombre de americanismo. Sin embargo, si por este nombre se quiere significar el conjunto de dones espirituales que adornan a los pueblos de América, así como otros a otras naciones, o si además por este nombre se designa vuestra condición política y las leyes y costumbres por las cuales sois gobernados, no hay ninguna razón para que lo rechacemos. Pero si por este nombre no solo se quiere aludir a las doctrinas arriba mencionadas, sino que se las exalta, ¿qué duda habrá de que nuestros venerables hermanos, los obispos de América, serán los primeros en repudiarlo y condenarlo como algo sumamente injurioso para ellos mismos y para todo su país? Pues suscita la sospecha de que hay entre vosotros quienes se forjan y desean en América una iglesia distinta de la que existe en todas las demás regiones. Pero la iglesia es una, tanto por su unidad de doctrina como por su unidad de régimen, y esta es la iglesia católica. Puesto que Dios estableció su centro y fundamento en la cátedra de San Pedro, con razón es llamada romana, porque donde está Pedro, allí está su iglesia. Eso es muy brevemente, ¿verdad?, lo que el Papa afirma como razón de que no podemos tener una iglesia distinta en Estados Unidos, independientemente de que se quiera crear un tipo de unidad con los otros cristianos. Lo que tú hablabas de los laicos sirviéndole él habla también de eso. Él dice que hay una posibilidad católica donde el laico, ¿verdad?, el que quiera quiere servir sin tener votos religiosos, lo puede hacer, porque es algo que en la iglesia católica siempre ha existido. Ahora, que eso no se vuelva la manera de primicia, ¿no? La mejor manera, la manera privilegiada, que siempre los religiosos van a tener primicia, dice el Papa. Porque también es casi como tú decías, es como esa influencia protestante entre los mismos católicos, como que mira, estamos aquí en Estados Unidos, vivimos bien, estamos unidos, pero es que esto del catolicismo es un poquitito, deberíamos cambiar esto un poco, cambiar acá para que ellos se sientan juntos con nosotros y nosotros con ellos, y ahí es donde el Papa entra y dice no podemos. Y creo que le hace recordar a nosotros los americanos y a todos los católicos en el mundo entero. Como dice él, si se trata de amar a la patria y quererla y amar las gracias que se han dado, está bien, no hay ningún problema. Pero si se trata de cambiar cómo la iglesia se ve y trabaja, si hay un grave problema. Entonces, eso creo que es algo que tenemos que siempre tener presente, independientemente de quiénes sean los gobiernos, independientemente de las leyes que nos propongan. Yo tengo que mirar, ¿qué dice Roma sobre esto? ¿Qué dice la iglesia sobre esto? ¿Qué ha enseñado el magisterio sobre esto? No solo la Biblia. Y pues seguir lo que la iglesia siempre nos ha enseñado. Jesse, ¿alguna otra cosa más que quieras añadir? Yo diría que este papa y el último papa, yo no creo que ellos hablarían como el Papa León XIII. Tú dices Papa León XIV y Francisco. Ok. Sí, ellos no se atreven a hablar así.
Este habló sin pelos en la lengua. Lo hizo con caridad y claridad, pero hemos entrado, Luis, en una etapa, tú y yo, donde los papas no hablan claramente como hablaban anteriormente. Eso es algo que nadie puede negar, ningún católico. El último papa que habló con claridad doctrinal y moral para todo el mundo fue el Papa Benedicto XVI. Y yo creo por eso todavía se está investigando, se está abriendo una investigación de por qué renunció, por qué resignó. Ay, sí, lo vi, eso es interesante. Eso está interesante, que este pontificado está haciendo una investigación de por qué renunció. Ojalá que salga la verdad, porque yo creo que hay varias opiniones que los Clintons y Obama tuvieron algo que hacer con su renuncia. A ver qué sale de esta investigación. Lo último que quiero mencionar, que yo creo hay 4 puntos centrales de la encíclica del Papa León XIII. Que la primera, yo diría que él dice que la doctrina católica es inmutable, no se puede cambiar. No se atrae a los disidentes rebajando la verdad, sino predicándole la verdad íntegra con caridad, pero sin compromisos. El segundo punto, yo diría, de esa encíclica del Papa León XIII es la necesidad del magisterio, que el Espíritu Santo actúa normalmente a través de la autoridad que Cristo instituyó, no al margen de ella. El tercer punto es que sobre las virtudes sobrenaturales y la vida religiosa, que las virtudes pasivas, humildad, obediencia, pobreza, castidad, no son inferiores, son esenciales para la santidad y el bien de la sociedad. Y punto número 4, que la adaptación sí, pero con límites. La Iglesia Católica puede adaptar su disciplina según los tiempos y lugares, como hizo San Pablo. Él dijo, me he hecho todo a todos en Romanos, pero nunca la fe se puede adaptar o cambiar, ni los principios esenciales de la fe católica. Y yo diría que aunque la encíclica fue escrita más de 125 años, la enseñanza es sorprendentemente actual. Hoy seguimos escuchando voces que proponen actualizar la iglesia, hacerla más inclusiva o más conforme al mundo moderno, a costa de diluir la doctrina o relativizar la autoridad del magisterio. El Papa León XIII nos recuerda que la fidelidad a la verdad es la mayor caridad con el mundo. Solo una iglesia que permanece fiel a Cristo puede realmente salvar almas y ser luz en medio de las tinieblas. Y como católicos fieles, tenemos que pedirle al Señor la gracia de amar a la iglesia tal como es, santa, católica, apostólica y romana, sin querer rehacerla a nuestra imagen y semejanza, como quieran hacerlo muchos de los modernistas en la Iglesia Católica. Y pues, sí. Pues mi sugerencia para mis últimos, para cerrar personalmente, es que, pues hermanos, ese documento escrito por el Papa León XIII, es que se dice, en latín se llama Testem Benevolentia, que ese documento nos ayude hoy día a ser católicos sin complejos, orgullosos de nuestra fe íntegra y dispuestos a defenderla con inteligencia especialmente y caridad. Y por lo tanto que la Virgen María, Madre de la Iglesia, nos guarde siempre en la verdad de su Hijo Jesucristo. Amén. Algo que dice también León XIII, Jesse, que yo creo que se nos ha olvidado a muchos católicos. Él habla en el documento, y yo creo que sí, de que Estados Unidos tiene un llamado, bueno, todas las naciones, pero Estados Unidos tiene un llamado a ser católico. Queremos que Estados Unidos algún día, no solo que tenga un presidente 100% católico, no,
que sea católica la nación, que llegue un momento donde haya un cambio y la mayoría de los cristianos en este país sean católicos. Y eso puede pasar. ¿Y cómo pasa eso? Tú bien ya lo dijiste, ¿verdad? Nosotros tenemos que evangelizar. No podemos olvidar que estamos en esta nación compartiendo con otras denominaciones y nos ayudamos muchísimo y hacemos mucho trabajo colectivo, porque esa es la verdad. Pero al final del día, lo que importa son las almas. Y nuestro deber es que las personas se unan a, como dice el Papa, ese régimen de la Iglesia Católica. Así que oremos por eso. Y Luis, una cosa también que tenemos una ventaja es que es más fácil convertir un protestante que un musulmán, porque los protestantes creen en la Biblia, aunque tienen una Biblia mutilada, creen en la Trinidad, creen en Jesucristo, creen en el Espíritu Santo. Por lo tanto, el lenguaje entre el católico y el protestante es similar. Y por lo tanto, por eso es más, en ese país tenemos esa ventaja que ese país, la mayoría son protestantes, no como en África o el Medio Oriente, que la mayoría de la gente son musulmanes. Esa es una conversión más difícil porque no hablamos la misma lengua, no usamos los mismos términos, no tenemos el mismo libro sagrado. Nosotros tenemos una ventaja en este país porque sí usamos el mismo libro sagrado, más o menos, y usamos el mismo lenguaje, los términos, y creemos en el mismo Dios. Y últimamente los protestantes, ellos son, como se dice en inglés, runaway children. Ellos corrieron de la casa en el año 1521. Por lo tanto, son parte de la familia que se han huido de su casa, y es más fácil atraer un chavalo que ya vivió aquí antes, pero se huyó de la casa. Es más fácil que regrese que tratar un extranjero como un musulmán que desconoce los términos, el libro y quién es el Dios verdadero. Eso es así, excelente, Jesse. Bueno, oremos mucho por esta nación, oremos por la guerra y nada, les invitamos a que se suscriban, nos sigan en Católicos para Católicos y les pedimos sus oraciones y que viva Cristo Rey. ¡Que viva! Y que viva la Virgen de Guadalupe. ¡Que viva! Amén.